la sangre no se firma. Se demuestra. Yo no lo sabía todavía cuando desperté en aquella cama de hospital con los puntos tirando en el vientre y el móvil de mi marido vibrando sobre la mesilla, pero esa frase, que entonces no significaba nada para mí, acabaría siendo lo único verdadero de toda esta historia. Esto que voy a contarles no es un cuento de traición como los demás. Es la historia de cómo perdí un apellido, una bodega centenaria y un marido en el mismo mes en que gané, sin buscarlo, la única herencia que de verdad importaba. Al final hubo justicia, la hubo de verdad, aunque no de la forma en que yo la habría imaginado, y también, contra todo pronóstico, quedó sitio para algo parecido al amor. Pero para llegar ahí antes tuve que ver arder, con mis propios ojos, todo lo que creía que era mi vida. Empiezo por un domingo de septiembre, 6 meses antes de aquel hospital, porque hay que entender lo que se rompió para entender lo que después se reconstruyó. Estábamos los tres, Rodrigo, mi hijo Mateo y yo, en la terraza grande de la finca, la que da a las Viñas Viejas, celebrando el cumpleaños de mi suegra ya fallecida, una tradición que Rodrigo insistía en mantener cada año con un almuerzo eterno de 3 horas. Sobre el mantel blanco había jamón, un vino de la añada del 98 que solo se abría en ocasiones así, y risas de verdad, no fingidas, se lo juro. Mateo, que entonces tenía 6 años, corría entre las cepas con su primo mientras Rodrigo levantaba la copa y decía, como cada año, que aquella tierra era lo único que su madre les había dejado que de verdad valiera la pena. Yo estaba embarazada de 5 meses de Sofía y recuerdo el sol pegándome en la nuca, pensando, con una estupidez que ahora casi me da vergüenza reconocer, que mi vida no podía ir mejor. En un momento de la sobremesa, Rodrigo sacó del bolsillo una cajita de madera vieja y le enseñó a Mateo el anillo de sello del abuelo Anselmo, unas iniciales gastadas, A.S., grabadas en un oro ya casi mate. Te lo daré cuando cumplas 18, como hizo mi padre conmigo, le dijo, y volvió a guardarlo en el cajón del aparador sin darle mayor importancia, como quien guarda una llave que ya no abre ninguna puerta. Guarden esa imagen también. Guárdenla bien, porque en un rato voy a hacerla pedazos. Quiero que sepan también, antes de seguir, algo sobre mí. No soy de las que buscan pelea. Me crié en un pueblo pequeño de La Rioja con mi tía Remedios después de que mis padres murieran en un accidente cuando yo tenía 9 años, y aprendí pronto que gritar no arregla nada, que lo que arregla las cosas es la paciencia y, cuando hace falta, el papel firmado en el sitio correcto. Estudié económicas. Trabajé 8 años en un despacho de auditoría antes de dejarlo para llevar la contabilidad de la bodega de mi marido, la bodega Altomonte, heredada de su madre y, antes, del abuelo Anselmo, que la fundó en 1953 con sus propias manos. Llevo 10 años casada con Rodrigo Salas. 10 años cuidando cepas, cuidando a mi hijo, cuidando un matrimonio que, ya lo digo ahora, llevaba mucho más tiempo muerto de lo que yo quería admitir. Conocí a Rodrigo en la boda de un primo suyo, hace ya 12 años, cuando yo trabajaba todavía en el despacho de auditoría y él llevaba 3 años intentando modernizar la bodega de su madre sin demasiado éxito. Me sacó a bailar una canción lenta que ni siquiera nos gustaba a ninguno de los dos, y me hizo reír contándome, muy serio, que las viñas viejas de su familia daban menos uva pero mejor vino, como si eso explicara algo importante sobre él mismo. Nos casamos 2 años después, en la ermita pequeña que hay junto a la finca, con 40 invitados y un vino, como no, de la añada que él mismo había embotellado. Su madre, ya entonces enferma, alcanzó a verlo casado y me susurró al oído, durante el banquete, cuida esta tierra como si fuera tuya, porque un día, sin que tú lo busques, lo será. No imaginaba yo entonces cuánta razón, y de qué manera tan retorcida, iba a tener aquella frase. Fueron buenos años, al principio. No voy a fingir que todo fue mentira desde el primer día, porque eso también sería injusto. Rodrigo me enseñó a distinguir una cepa enferma de una sana con solo mirar el color de la hoja, me llevaba a catas en Logroño los sábados. Discutíamos de precios de exportación como si fuera lo más natural del mundo hablar de eso en la cama antes de dormir. Nació Mateo, y durante un tiempo pensé que habíamos encontrado el equilibrio que buscan todas las parejas y que casi ninguna encuentra del todo. Ahora sé que ese equilibrio empezó a resquebrajarse mucho antes de que yo quisiera admitirlo, y que la grieta de la que hablo no apareció de golpe con Carla, sino que Carla simplemente encontró un hueco que ya estaba ahí, esperando a que alguien metiera la uña. La grieta empezó a notarse, si soy sincera conmigo misma, unos 2 años antes de aquel domingo del vino del 98, cuando Rodrigo contrató a una administradora financiera nueva para la bodega. Se llamaba Carla Duque. 32 años, un máster en Múnich, una sonrisa que enseñaba demasiado los dientes de arriba y una capacidad asombrosa para hacerse indispensable en cuestión de semanas. Al principio yo la quería. De verdad. Le enseñé el sistema de facturación que llevaba usando 8 años,
La invité a comer en casa 2 veces, hasta le presté mi coche una tarde que el suyo estaba en el taller. ¡Qué ingenua! ¡Qué tremendamente ingenua fui! Ahora sí, vamos al hospital. Vamos al golpe. Pero antes, un detalle más, porque hace falta para entender por qué tardé tanto en sospechar. En los meses previos al embarazo de Sofía, Rodrigo empezó a llegar tarde con una regularidad que yo, entonces, achacaba al trabajo de la vendimia y a las reuniones con proveedores. Olía distinto cuando volvía, un perfume dulzón que él explicaba diciendo que en la sala de reuniones de la bodega fumaban unos socios franceses y se le pegaba el humo a la ropa. Una noche, cenando los dos solos porque Mateo dormía ya en casa de mi tía, le pregunté directamente si todo iba bien entre nosotros. Me miró un segundo de más antes de contestar, un segundo que entonces interpreté como cansancio y que ahora, mirando atrás, reconozco como el segundo exacto en que decidió mentirme. Todo va perfecto, Elena, me dijo, solo estoy agotado, la vendimia me tiene frito. Y siguió comiendo como si no hubiera pasado nada. Yo le creí. Esa es la parte que más me cuesta perdonarme, no lo que él hizo, sino lo fácil que fue para él hacerlo. Sofía nació una noche de marzo, de urgencia, por cesárea, 3 semanas antes de lo previsto, porque mi tensión se disparó sin avisar y los médicos no quisieron arriesgarse. Recuerdo el quirófano, las luces demasiado blancas, una enfermera contando instrumental en voz baja como quien reza un rosario, y después nada, un agujero negro de anestesia del que salí con la boca seca y un dolor sordo en el vientre que no se parecía a nada que hubiera sentido antes. Cuando por fin pude ver a mi hija tenía un tubito de oxígeno pegado con esparadrapo bajo la nariz y una vía diminuta en el dorso de la mano, más pequeña que mi dedo meñique. Síndrome de distrés respiratorio, dijeron. Cuestión de días, quizá de una semana, en la unidad de neonatos. Yo no podía moverme de la cama, apenas podía sentarme sin que me subiera una arcada de dolor por las costillas, y mi hija estaba a 40 metros de mí, dentro de una incubadora, respirando con ayuda de una máquina, y yo no podía hacer nada más que mirarla desde una silla de ruedas durante 15 minutos cada 3 horas. Fue el segundo día, hacia las 5 de la tarde, cuando le pedí a Rodrigo que me trajera el ordenador portátil. No el mío, que se había quedado sin batería y el cargador estaba en casa. El suyo, que tenía en la mochila porque llevaba 2 días trabajando desde el hospital, o eso decía. Necesitaba firmar digitalmente unos papeles del seguro médico antes de las 6, si no la aseguradora retrasaba la cobertura de la incubadora otra semana, y con Sofía enchufada a esa máquina no estaba dispuesta a esperar ni un día por burocracia. Rodrigo me lo dejó abierto sobre la mesita con ruedas, se disculpó, dijo que bajaba a la cafetería a llamar a la bodega, y se fue. En cuanto tecleé mi contraseña del portal del seguro, en la esquina de la pantalla, saltó una notificación de correo. Notaría Vidal Ochoa. El asunto decía, documentación lista para la firma de donación, Finca Altomonte. Se lo juro, al principio pensé que había leído mal. ¿Doné qué? ¿Firma de qué? Nosotros no teníamos pensada ninguna donación, y menos de la finca, que era la herencia de la madre de Rodrigo, su patrimonio antes de casarnos, la tierra que él mismo había jurado, delante de mí, que jamás saldría de la familia. Abrí el correo con el pulgar, todavía atado a la vía del suero. El texto era corto, formal, notarial. Estimado señor Salas, le confirmamos que la documentación para la donación en vida de la finca rústica conocida como Bodega Altomonte, a favor de doña Carla Duque Ferreira, se encuentra lista. Quedamos a la espera de concertar cita para la firma ante notario a la mayor brevedad posible, dado que el otorgante ha manifestado urgencia en el proceso. Me quedé mirando la pantalla como si las letras fueran a reorganizarse solas y decir otra cosa. No lo hicieron. Carla Duque Ferreira. La administradora. La que me había pedido prestado el coche. La que había traído flores el día que nació Mateo, hace 7 años, aunque entonces todavía no trabajaba con nosotros y solo la conocía de una boda común. Esa Carla. Se me heló algo por dentro que no sabría nombrar. No fue el corazón, fue más abajo, en el estómago, una sensación parecida a cuando el ascensor empieza a bajar antes de lo que esperabas. Bajé, con la mano temblando de verdad ahora, hasta la carpeta de documentos recientes del ordenador. Había una carpeta llamada, sin ninguna vergüenza, Altomonte Privado. Dentro, un borrador de escritura de donación. Un informe de tasación de la finca, 41.300.000 euros, ahí, en números fríos. Y una carpeta de conversaciones exportadas de una aplicación de mensajería, capturas guardadas como si alguien, en algún momento, hubiera querido tener pruebas de algo. Recuerdo perfectamente el ruido de fondo de aquella habitación de hospital mientras leía, el pitido regular de un monitor en la cama de al lado,
una televisión encendida sin volumen en algún pasillo, el olor a desinfectante mezclado con las flores que Rodrigo me había traído esa misma mañana, unas rosas baratas de gasolinera que de pronto me parecieron el gesto más cínico del mundo. Tenía los dedos fríos sobre el teclado, y cada vez que hacía clic en un archivo nuevo sentía que algo dentro de mí se iba apagando, no de golpe, sino despacio, como una vela que se consume por los dos extremos a la vez. Las abrí. Carla, escribí a Rodrigo en una de ellas, mi abogado dice que en cuanto la donación esté firmada nadie puede tocarla, ni Elena ni el consejo de familia, es mía y puedo hacer lo que quiera con ella antes de divorciarme. Y la respuesta de Carla, 2 minutos después, seguro que el consejo no puede oponerse. Me da miedo que salga el tío Braulio con alguna cláusula rara del abuelo. Y Rodrigo, tranquilizándola, que va. Esa cláusula es del siglo pasado, nadie la ha aplicado nunca. Mi abogado dice que no tiene validez actual. Aguanta unos días más, cariño, en cuanto Elena esté de vuelta en casa con la niña y no esté pendiente del ordenador, lo firmamos y Santas Pascuas. Santas Pascuas. Escribió eso mientras yo estaba a 40 metros de él con nuestra hija enchufada a un respirador. No lloré. Eso es lo raro, lo que todavía hoy me sorprende cuando lo cuento. No lloré ahí, en esa cama de hospital, con el suero goteando y el dolor de la cesárea subiéndome por el costado cada vez que respiraba hondo. Cerré el ordenador despacio, como quien cierra la tapa de una caja que no quiere que nadie más vea, y esperé. Cuando Rodrigo volvió de la cafetería con 2 cafés de máquina, uno para él y uno, decía, para que me animara un poco, yo ya había decidido algo, no iba a decirle una sola palabra. Todavía no. Segunda ola. La armadura. Porque una mujer sola con una hija en la incubadora y un hijo de 6 años en casa no puede permitirse el lujo de un ataque de nervios, por muy justificado que esté. Necesitaba pensar con la cabeza fría y necesitaba, sobre todo, no estar sola en aquello. Esa misma noche llamé a mi tía Remedios, que en realidad no es tía sino tía abuela, hermana de mi madre, la mujer que me crió después del accidente y la única persona en el mundo, aparte de mis hijos, a la que le debo algo parecido a lealtad ciega. Marqué su número sentada en el suelo del cuarto de baño del hospital, con la puerta cerrada con pestillo, porque era el único sitio donde nadie iba a interrumpirme ni a preguntarme si estaba bien. Se oía, de fondo en su casa, el ruido metálico de una olla removiéndose y, más lejos todavía, la radio que ella siempre deja encendida aunque nadie la escuche, un programa de coplas de después de la cena que llevaba puesto desde que yo era niña. Tía, le dije, sin rodeos, Rodrigo va a donar la finca a otra mujer y se va a divorciar de mí. Hubo un silencio largo al otro lado de la línea, uno de esos silencios que en mi tía significan que está calculando, no llorando, y en el que pude oír cómo bajaba el fuego de la olla, un clic seco del mando, antes de que volviera a hablar. Y luego dijo, con esa voz seca de campo que tiene, ya sabe el que tú lo sabes. No, le dije. Bien, contestó. Entonces todavía llevas ventaja. No la sueltes. Fue ella quien me recordó, esa misma noche, algo que yo había oído de pasada 1000 veces en comidas familiares y jamás me había parado a mirar en serio, la cláusula del abuelo Anselmo. Un documento de 1978, cuando el abuelo repartió el patrimonio entre sus hijos, en el que estableció, por escrito, ante notario, que la finca Altomonte no podía transmitirse fuera de la línea de sangre de sus descendientes directos sin el acuerdo unánime del Consejo de Familia, formado entonces por sus 3 hijos y, tras su muerte, por sus nietos mayores de edad. Rodrigo siempre decía que aquello era papel mojado, una excentricidad de otra época. Pero papel mojado o no, seguía archivado en el protocolo del notario de Haro, y seguía, en teoría, vigente. Al día siguiente llamé a Beatriz Callem, una vieja compañera de la universidad que ahora ejercía como abogada en Logroño. Le conté todo, del tirón, sin pausas, mientras paseaba por el pasillo del hospital con la bata abierta por detrás y el suero rodando a mi lado en su soporte con ruedas. Beatriz me escuchó sin interrumpir ni una sola vez y cuando terminé dijo solo esto, Elena, no muevas ni un dedo todavía. Mándame ahora mismo capturas de todo lo que has visto. Todo. Y no le digas a Rodrigo que lo sabes hasta que yo te lo diga. Beatriz apareció en persona al día siguiente, a la hora de la comida, con 2 cafés de la máquina y una carpeta bajo el brazo que todavía no había abierto delante de mí. Nos sentamos en una esquina de la sala de espera, lejos de las cámaras y de oídos indiscretos. Me cogió la mano por encima de la mesa de plástico, algo que ella, tampoco dada a los gestos, no hacía nunca, y me dijo, vas a odiarme por decirte esto, pero necesito que llores ahora, aquí, delante de mí, y que después de hoy no vuelvas a llorar delante de él ni una sola vez hasta que todo esto termine. Lloré, entonces sí, 10 minutos exactos, con la cara escondida en su hombro mientras ella me daba palmaditas torpes en la espalda. Cuando terminé,
Me sequé la cara con la manga de la bata y le pregunté por dónde empezamos. Esa fue la última vez que lloré delante de nadie hasta el día en que todo se resolvió. Le mandé las capturas esa misma tarde desde el móvil, con las manos todavía temblando un poco, mientras Rodrigo estaba abajo, en la cafetería, otra vez, hablando por teléfono con alguien que yo ya sospechaba quién era. Al cuarto día me dieron el alta a mí, aunque Sofía se quedaba ingresada. Volver a casa sin ella fue una de las sensaciones más extrañas que recuerdo, los brazos vacíos, la bolsa del hospital todavía sin deshacer sobre la cama, la habitación de la niña con la cuna montada y nadie que dormir en ella. Rodrigo se comportó, esos primeros días en casa, con una atención casi sospechosa de puro perfecta. Me preguntaba si necesitaba algo antes de que yo abriera la boca, me traía infusiones, se ofrecía a llevarme al hospital cada tarde para la visita de las 5. Alguna vez pensé, con una amargura que se me clavaba en el pecho, que estaba interpretando el papel de marido ejemplar precisamente porque sabía que pronto dejaría de necesitarlo. Una noche, mientras fregaba los platos de la cena, le oí hablar por teléfono desde el balcón, bajito, con esa risa contenida que ya no me hacía ninguna gracia. No necesité escuchar las palabras para saber con quién hablaba. Cuando entró, le pregunté quién era. Un proveedor de Rioja Alta, me dijo, sin mirarme del todo a los ojos. Asentí. Seguí fregando. Por dentro, algo mío tomaba nota. Tercera ola. La prueba legal. Beatriz tardó 2 días en volver a llamarme, y cuando lo hizo, su voz tenía un tono que no le había oído nunca, una mezcla de excitación profesional y algo parecido a la indignación. Elena, me dijo, he estado en el registro de la propiedad y en el protocolo del notario de Haro. La cláusula de tu suegro existe, está vigente, y es más fuerte de lo que cualquiera pensaba. No solo impide la donación sin consentimiento unánime del Consejo de Familia. Establece que cualquier transmisión hecha en fraude de esa cláusula es nula de pleno derecho, no anulable, nula, como si nunca hubiera existido. Y hay algo más. He llamado, con una excusa, a la notaría. La cita para la firma está fijada para este jueves, a las 4 de la tarde. Todavía no han firmado nada. Se me heló la sangre, otra vez, pero de un modo distinto a la primera. La primera vez fue vergüenza y vacío. Esta vez fue algo más parecido a la rabia fría, la que no grita, la que calcula. Este jueves, pensé, mientras mi hija seguía enchufada a una máquina a 40 metros de mí, mi marido va a firmar la ruina de sus propios hijos por una mujer que ni siquiera lo quiere. Beatriz, le pregunté, ¿puedo impugnar la donación ya, ahora mismo? Puedes, me dijo, pero escúchame bien, si la impugnas ahora, con lo que tenemos, Rodrigo se dará cuenta de que lo sabes todo, tendrá tiempo de reaccionar, de esconder cosas, de convencer a esa mujer de que huya con lo que pueda. Si esperamos un poco más y reunimos más pruebas, sobre todo de si hay algo raro detrás de esa tal Carla, podemos ir al Consejo de Familia con un caso tan sólido que no haya defensa posible. Tú decides, pero yo te recomendaría paciencia. Elegí paciencia. No porque no me hirviera la sangre, sino porque entendí, ahí, en ese pasillo de hospital, algo que después repetiría muchas veces en mi cabeza como un mantra: la sangre no se firma, se demuestra. Rodrigo podía firmar todos los papeles que quisiera. Lo que de verdad importaba era lo que se pudiera demostrar después. Aquella noche, ya de vuelta en la habitación, con Rodrigo dormido en el sillón reclinable junto a mi cama, pensé mucho en qué clase de mujer quería ser a partir de entonces. Podía convertirme en la esposa que monta un escándalo en la notaría, que llora en público, que suplica una segunda oportunidad que él ya había decidido no darme. O podía convertirme en otra cosa, más fría quizá, pero también más eficaz, en la mujer que deja que el fuego que otros encienden se los trague enteros, sin necesidad de acercar ella misma la cerilla. Elegí la segunda opción no por venganza, aunque mentiría si dijera que la venganza no tuvo nada que ver, sino porque entendí que la única justicia que de verdad iba a durar era la que se sostuviera sola, con papeles, con pruebas, con leyes, sin que nadie pudiera después decir que yo había exagerado o inventado nada. Cuarta ola. El engaño dentro del engaño. Esto es lo que Beatriz descubrió durante los días siguientes, mientras yo, ya en casa pero yendo cada tarde al hospital a ver a Sofía, fingía ante Rodrigo una normalidad que me costaba horrores sostener, sonriendo cuando él me preguntaba cómo había ido la visita, agradeciéndole que se ofreciera a llevarme, preguntándole con voz suave por la bodega, por la vendimia que se acercaba, por todo menos por lo único que de verdad quería preguntarle. Carla Duque no había llegado a la bodega por casualidad. La había recomendado, 2 años atrás, un tal Marcos Salas, hermanastro de Rodrigo, hijo de una relación anterior del padre de ambos antes de casarse con la madre de Rodrigo, un hermano con el que apenas se hablaba desde que se repartió la herencia paterna y Marcos se sintió, según él, estafado en el reparto. La historia,
que yo conocía solo a medias por comentarios sueltos en comidas familiares, era la siguiente: cuando murió el padre de Rodrigo, dejó la mitad de sus acciones en una empresa de distribución de vinos a Marcos y la otra mitad, junto con una participación simbólica en la finca que en realidad pertenecía por entero a la línea materna, a Rodrigo. Marcos siempre sostuvo que aquello era un reparto desigual disfrazado de igualdad, porque las acciones de la distribuidora habían perdido la mitad de su valor en la crisis de 2021, mientras que la finca no había dejado de revalorizarse ni un solo año. Llevaba, según descubrió Beatriz a través de un antiguo socio suyo que hablaba más de la cuenta, años intentando convencer a una cadena hotelera de que la finca Altomonte sería un enclave perfecto para un hotel de lujo con spa vinícola. La bodega, tal y como estaba, con Rodrigo al frente y protegida por la cláusula del abuelo, no se podía vender. Pero si Rodrigo la donaba a un tercero fuera de la línea de sangre, esa transmisión, aunque nula según la cláusula, generaría un litigio generaría necesidad de liquidez para pagar abogados, y la necesidad de liquidez, tarde o temprano, forzaría una oferta de compra que Rodrigo, ya sin recursos y sin mujer, no podría rechazar. Carla no estaba enamorada de Rodrigo. Carla trabajaba, en realidad, para Marcos, desde el principio. Se lo llevó a la cama porque era el camino más corto, y Rodrigo, que en fin de cuentas es un hombre vanidoso al que ya nadie decía que no, se tragó cada frase de esa mujer como quien traga vino barato creyendo que es reserva. Él pensaba que estaba enamorado. Ella estaba, sencillamente, trabajando. Quise verlo con mis propios ojos antes de creérmelo del todo. El jueves de la cita, 3 días después de que me dieran el alta, Rodrigo salió de casa muy arreglado, con una camisa que yo no le había visto nunca, diciendo que tenía una comida de trabajo importante. Le dije que me parecía bien, que aprovecharía para llevar a Mateo al parque. En cuanto se fue, dejé a Mateo con mi tía y conduje hasta Haro, hasta la notaría de la plaza, y aparqué en una calle lateral desde donde se veía bien la puerta. A las 4 en punto llegó el coche de Rodrigo. A las 4:08 llegó un taxi del que bajó Carla, con un traje de chaqueta gris que parecía sacado de una revista de negocios y una carpeta de cuero bajo el brazo. Se abrazaron en la puerta, un abrazo largo, de los que se dan cuando se cree que ya no hay nada que perder, y entraron juntos. Esperé 50 minutos exactos, contándolos en el reloj del salpicadero, con las manos apretadas sobre el volante hasta que me dolieron los nudillos. Cuando salieron, Carla llevaba una carpeta apretada contra el pecho como quien lleva un trofeo, y se reía con una risa que se oía incluso desde donde yo estaba aparcada. Rodrigo la levantó del suelo, la hizo girar en plena calle, y un par de peatones se giraron a mirarlo sonriendo, sin saber que estaban presenciando el momento exacto en que un hombre firmaba, sin saberlo todavía, su propia ruina. Arranqué el coche antes de que me vieran y volví a casa despacio, sin prisa ninguna, porque ya no había nada que apresurar. Lo había visto con mis propios ojos. Ahora solo quedaba esperar a que la ley hiciera el resto del trabajo. Quinta ola, y esta es la que de verdad me dejó sin respiración durante casi un minuto entero cuando Beatriz me lo contó por teléfono, ya con la escritura registrada delante de sus ojos. La verdad de sangre. Para blindar la donación ante un eventual litigio, Carla había presentado, junto a la escritura, una declaración notarial jurada en la que afirmaba ser, ella misma, descendiente directa del abuelo Anselmo. Hija no reconocida de un hijo ilegítimo que el abuelo, según ese documento, habría tenido en los años 60 con una temporera de la vendimia antes de casarse con su esposa oficial. Si eso fuera cierto, Carla no sería una extraña recibiendo la finca. Sería sangre de la propia línea, y la donación, por tanto, no incumpliría ninguna cláusula. El documento parecía sólido. Tenía un certificado de una prueba de paternidad de un laboratorio de Zaragoza, fechado apenas 4 meses atrás, que supuestamente vinculaba el perfil genético de Carla con muestras antiguas del abuelo Anselmo conservadas en un historial médico de 1989. Cuando Beatriz me leyó eso por teléfono se me revolvió el estómago de una forma distinta a todas las anteriores. Si era verdad, si Carla era de verdad nieta del abuelo, entonces todo lo que yo había planeado se desmoronaba. La cláusula protegía a la sangre, no contra la sangre. Pero Beatriz, que para algo lleva 15 años litigando sucesiones, desconfió del papel antes que yo. Elena, me dijo, una prueba de paternidad hecha en 2024 no puede compararse contra una muestra biológica de 1989 porque en esa fecha casi ningún hospital de esta región conservaba muestras genéticas de nadie. La técnica ni siquiera estaba extendida en la sanidad pública española. Voy a pedir el historial original al hospital que se menciona en el certificado. Tardó 4 días en conseguirlo. 4 días en los que yo, todavía con puntos, aprendí a darle el pecho a Sofía por un hueco de la incubadora bajo la mirada de una enfermera paciente que se llamaba Nuria. Una noche, de madrugada,
La máquina de Sofía pitó 2 segundos de más y a mí se me paró el mundo entero, hasta que Nuria dijo, sin alterarse, que era falsa alarma, que la niña solo se había movido y se le había salido el sensor. Me quedé temblando contra la pared del pasillo, a oscuras, donde nadie me veía. Fue precisamente Nuria, sin saberlo, quien me dio el empujón que necesitaba para seguir adelante con el plan. Una mañana, mientras me ayudaba a colocarme para dar el pecho, me preguntó por qué tenía tan mala cara si mi marido venía cada día con flores. Le dije, sin pensarlo demasiado, que a veces las flores no significan lo que parecen. Ella se rió, un poco triste, y contestó, eso lo sé mejor que nadie, guapa. Y siguió a lo suyo. No hizo falta más. Aquella frase se me quedó grabada como una advertencia que ya conocía, pero que necesitaba oír en voz de otra persona. Sexta ola. El impostor. Beatriz consiguió el historial médico original del Hospital de Zaragoza al 5.º día, un martes, y me llamó a las 9 de la noche con una voz que ya no disimulaba la satisfacción. Elena, escúchame. En 1989 ese hospital ni siquiera tenía unidad de genética. Lo que hacían era análisis de grupo sanguíneo, nada más, y no conservaban muestras más de un año por protocolo. No existe, no puede existir, ninguna muestra biológica del abuelo Anselmo guardada durante 35 años. El certificado que presentó Carla está fabricado de principio a fin, y no es la primera vez. Ahí fue cuando Beatriz soltó la bomba que llevaba guardándose 2 días para contármela en persona y no por teléfono, aunque al final no aguantó. Contrató, por su cuenta, a un investigador privado que ya había trabajado con su despacho en otros casos de herencias impugnadas, un tal Oscar, de esos que llevan gabardina incluso en verano y que Beatriz describía siempre con una mezcla de sorna y respeto profesional. Oscar tardó apenas 9 días en encontrar, en un juzgado de Pamplona, un expediente de hacía 4 años, una mujer llamada Carolina Ferreira Duque, mismo segundo apellido, distinto orden. Había presentado una genealogía casi idéntica para reclamar parte de una finca ganadera navarra, alegando ser nieta no reconocida del patriarca de aquella familia. El caso se archivó sin condena penal porque la familia, para evitar el escándalo público, prefirió pagarle una cantidad de dinero a cambio de que retirara la demanda y desapareciera. Carolina Ferreira Duque y Carla Duque Ferreira eran, evidentemente, la misma persona, con los apellidos convenientemente reordenados para que una búsqueda superficial no las emparejara. Beatriz me envió, esa misma noche, escaneadas, 3 fotografías que Óscar había recuperado del expediente navarro, una mujer 10 años más joven, con el pelo distinto, más oscuro, pero con los mismos ojos claros y la misma forma de ladear la cabeza al sonreír que yo había visto un centenar de veces en las fotos del móvil de Rodrigo. No hacía falta ningún perito para confirmarlo, aunque Beatriz encargó igualmente un informe de reconocimiento facial por si acaso el caso llegaba a juicio y alguien quería impugnar la identificación. El informe llegó una semana después y confirmaba, con un 97% de coincidencia, lo que cualquiera con ojos en la cara ya sabía con solo mirar las 2 fotografías una junto a otra. No era la primera vez. Era, según todos los indicios, su método de vida. Localizar patrimonios familiares con cláusulas de sangre antiguas, colarse como empleada o pareja de algún heredero, y presentar en el momento oportuno una genealogía fabricada lo bastante sofisticada como para sostenerse hasta que alguien, con dinero y tiempo, decidiera pelear en los tribunales en lugar de pagar y callar. Mientras Beatriz confirmaba todo esto por vía legal, yo hice mi propia investigación, más modesta, desde el móvil, tumbada en la cama del hospital con Sofía todavía en la incubadora. Repasé el perfil público de Carla en las redes sociales, algo que hasta entonces jamás se me había ocurrido hacer, y lo que encontré me dejó helada por 4ª o 5ª vez en aquella semana, ya había perdido la cuenta. Bolsos de una marca italiana que costaban lo que ella ganaba en 2 meses. Un viaje a Maldivas hacía 6 meses, otro a Nueva York en primavera, fotos en un balneario de 5 estrellas en Cantabria etiquetadas apenas 15 días antes de la firma de la donación. Con el sueldo de administradora financiera de una bodega mediana, ese ritmo de vida no se sostenía de ningún modo razonable. Y en un grupo cerrado de un foro de finanzas personales al que logré acceder con un perfil falso que me creé esa misma noche, encontré comentarios antiguos de otra usuaria quejándose de una tal Carolina que le debía dinero de un negocio conjunto y que, decía textualmente, siempre encontraba algún hombre con propiedades para no tener que trabajar de verdad. Até cabos. Todos apuntaban en la misma dirección. Beatriz, cuando le pasé lo que había encontrado, se rió, una risa corta y sin ninguna gracia. Elena, me dijo, entre las 2 vamos a hacer mejor trabajo que la policía. Y siguió tirando del hilo. El investigador que había contratado localizó, además del caso de Pamplona, un contrato de alquiler de un piso en Logroño a nombre de Carla con una renta mensual de 1.300 euros,
Más del doble de lo que en teoría le permitía su nómina declarada, y 3 tarjetas de crédito con una deuda conjunta que rondaba los 22.000 euros, ninguna todavía en mora, pero todas al límite. Vive como si ya hubiera cobrado la finca, me dijo Beatriz, y en cierto modo tiene razón, porque hasta que nosotros movimos ficha, legalmente ya la había cobrado. Séptima ola. La confesión final. Esta llegó de un sitio que ni Beatriz ni yo esperábamos, la copia de seguridad automática del teléfono de Rodrigo, que por una vieja configuración familiar que nadie había desactivado nunca, subía las grabaciones de llamadas a una nube compartida que en su día habíamos usado para guardar fotos de Mateo de bebé. Yo tenía acceso a esa nube desde hacía años y jamás se me había ocurrido mirar ahí. Fue mi tía Remedios, que de tecnología sabe más de lo que aparenta, quien me dijo, revisa bien esa carpeta antigua, a ver si graba las llamadas sin que él lo sepa. Grababa. Encontré un archivo de audio de 11 minutos, fechado el mismo jueves de la firma, a las 9:30 de la noche, mucho después de que Rodrigo hubiera vuelto a casa. Era una llamada de Marcos, no de Carla. Le puse el volumen bajo y me lo llevé al pasillo del hospital para escucharlo con los auriculares, con el corazón latiéndome en los oídos. Bueno, hermanito, decía la voz de Marcos, con un tono que se le notaba relajado, casi festivo, ya está hecho. En cuanto Carla registre esa donación, el Consejo de Familia puede rabiar todo lo que quiera, que legalmente ya no pintan nada. Y Rodrigo, con la voz pastosa de quien ha bebido más de la cuenta para celebrar, contestó, sí, ya era hora, llevamos 2 años dándole vueltas a esto. Y entonces Marcos soltó la frase que después Beatriz calificaría, delante del Consejo de Familia, como la prueba más limpia que había visto en 15 años de ejercicio. En cuanto Carla nos la venda a la cadena hotelera, repartimos al 50% como acordamos, y Santas Pascuas, qué menudo dolor de cabeza nos hemos quitado de encima entre los dos. Rodrigo no dijo que no. Rodrigo se rió. Escuché aquel audio 3 veces seguidas, ahí de pie en el pasillo, con la espalda pegada a la pared fría y los auriculares apretándome las orejas. La primera vez para entender lo que decía. La segunda para asegurarme de que no lo había entendido mal. La tercera, no sé explicarlo bien, para hacerme daño a propósito, para que no me quedara ni una sola duda de lo que tenía que hacer a continuación. Guardé el archivo en 3 sitios distintos esa misma noche, mi correo personal, una memoria externa que compré al día siguiente en una farmacia de guardia, y una copia impresa de la transcripción que Beatriz me pidió que le hiciera llegar por si acaso la nube fallaba. Octava ola. El giro de fortuna. Con la fabricación del certificado genético demostrada, con el precedente de Pamplona documentado, y con esa grabación en la que Marcos y Rodrigo hablaban abiertamente de vender la finca a una cadena hotelera repartiéndose el dinero entre los dos, Beatriz convocó, en mi nombre y en el de mis hijos como descendientes directos de sangre del abuelo Anselmo, una reunión extraordinaria del Consejo de Familia. Asistieron el tío Braulio, 81 años, bastón y genio vivo, y la tía Pilar, la única hermana de la madre de Rodrigo que quedaba con voz y voto. Rodrigo, cuando le llegó la citación notarial, palideció de una forma que Beatriz me describió después con una sola palabra, sepulcral. Se celebró en el salón grande de la casa del tío Braulio, con la mesa de roble que yo solo había visto puesta en Navidad. Rodrigo llegó 10 minutos tarde, sin corbata, con el pelo mal peinado, y se sentó en la única silla libre, justo enfrente de mí, sin atreverse a mirarme más de 2 segundos seguidos. Marcos ni siquiera se presentó, alegando un viaje de trabajo que nadie se creyó. Beatriz expuso los hechos uno por uno, con la voz plana de quien ha hecho esto 100 veces, apoyando cada frase con un documento que dejaba sobre la mesa, el certificado falso, el informe del caso de Pamplona, la transcripción de la grabación. La reunión duró menos de 1 hora. El tío Braulio, que llevaba 40 años esperando una excusa para aplicar aquella cláusula que todo el mundo daba por muerta, no necesitó que se le explicaran 2 veces. Golpeó la mesa con el bastón, literalmente, y dijo, mi padre escribió ese papel porque ya sabía que un día algún nieto suyo haría exactamente esto, y hoy le doy la razón desde la tumba. Se levantó, algo que le costaba por la cadera, y caminó hasta donde estaba Rodrigo, despacio, con el bastón golpeando la madera del suelo a cada paso, un sonido seco que Beatriz me dijo después que se le quedó grabado durante días. Se paró justo delante de él y le habló sin gritar, cosa que según ella resultó todavía más terrible que si hubiera levantado la voz. Le dijo que él, Braulio, había visto a 3 generaciones de esta familia pasar por delante de esa misma mesa, que había enterrado a un hermano, a una cuñada y a un sobrino, y que en 81 años jamás había visto a nadie ensuciar el apellido con tanta prisa por tan poco dinero. Le preguntó, directamente, mirándolo a los ojos, si de verdad pensaba que su abuelo, que levantó esa finca piedra a piedra después de la guerra,
Hubiera querido que sus viñas terminaran convertidas en un spa con nombre en inglés. Rodrigo no contestó. Se quedó mirando el mantel, y el tío Braulio, ya de vuelta en su silla, remató con una frase que Beatriz anotó casi textual porque supo, en el momento, que yo iba a querer recordarla siempre. En esta familia el dinero se hereda, pero la vergüenza también, y tú acabas de asegurarte la tuya para el resto de tu vida. La tía Pilar, más pausada, se limitó a preguntar una sola cosa antes de votar. Elena, tú sabías todo esto y callaste durante semanas. Sí, contesté. Y volvería a hacerlo, porque necesitaba que la prueba fuera imposible de discutir, no una sospecha mía contra la palabra de mi marido. La tía Pilar asintió despacio y dijo solo, bien hecho, hija. Luego añadió algo que no esperaba, y que todavía pienso a veces, que ella, hacía 30 años, había tenido que callar algo parecido durante meses por no tener papeles, solo sospechas, y que había pagado ese silencio con media vida amargada porque nadie le creyó a tiempo. Que yo, al menos, había tenido la cabeza fría para no cometer el mismo error. Con la fabricación documental probada y la grabación de Marcos sobre la mesa, declararon la donación nula de pleno derecho, tal y como establecía el pacto de 1978, y no nula por defecto de forma, sino nula desde el mismo día en que se firmó, como si jamás hubiera existido. Y aquí es donde entró en juego, sin que yo lo hubiera planeado, el anillo del abuelo. Resultó que aquel pacto de 1978 incluía una cláusula menor que nadie recordaba. Cada descendiente directo debía ser presentado ante el notario dentro de su primer año de vida para un sellado simbólico con el anillo del fundador, una costumbre que la familia había mantenido, medio en broma, medio en serio, durante 3 generaciones, y que Rodrigo, fiel a la tradición aunque despreciara su origen legal, había cumplido con Mateo y, apenas 2 semanas antes de todo esto, con Sofía, sin saber que estaba dejando, sin querer, la prueba definitiva de que sus hijos eran los únicos herederos de sangre reconocidos por el propio protocolo notarial. Carla, evidentemente, jamás había pasado por ese trámite. No podía. No era sangre, y el papel que decía lo contrario acababa de quedar desmontado punto por punto. El consejo, además de anular la donación, nombró a Mateo y a Sofía herederos directos de la finca Altomonte, y a mí, como madre y única tutora legal disponible en aquel momento, administradora fiduciaria del patrimonio hasta que ellos alcanzaran la mayoría de edad. A Rodrigo lo apartaron de cualquier capacidad de decisión sobre la finca por haber actuado, decía textualmente el acta, en fraude manifiesto del pacto familiar y en connivencia con terceros ajenos a la línea de sangre. A Marcos lo expulsaron formalmente de cualquier participación futura en la sociedad familiar. Rodrigo, cuando escuchó el fallo, no dijo nada. Se quedó mirando la mesa de roble como si buscara en la veta de la madera alguna salida que ya no existía, y cuando por fin levantó la cabeza, lo único que dijo fue, entiendo. Y firmó el acta sin poner ninguna objeción, porque ya no le quedaba ninguna que oponer. Novena ola. El renacimiento. Se lo conté a Rodrigo un domingo por la tarde, 10 días después, con Sofía ya fuera de la incubadora y respirando sola, en la cocina de nuestra casa, con Mateo en el jardín jugando ajeno a todo. No le grité. No hizo falta. Le puse delante la copia de la resolución del Consejo, la transcripción de la grabación de Marcos, y el informe de Beatriz sobre Carolina Ferreira Duque, y dejé que leyera en silencio. Se puso blanco, después gris, y finalmente dijo lo único que se le ocurrió, Elena, podemos arreglarlo. Espera, escúchame, empezó, con esa voz que ya no me producía ni rabia ni pena, solo una especie de curiosidad distante, como quien observa a un desconocido. Sí, me equivoqué. Sí, hubo una aventura, pero eso no significa que lo nuestro tenga que acabar así. Podemos hablar con el consejo, pedir clemencia, yo qué sé, Elena, algo se podrá hacer. No hay nada que hacer, Rodrigo, le contesté, sin levantar la voz. El consejo ya ha fallado. Está todo firmado, sellado y notificado. Lo único que queda por decidir es cómo nos divorciamos, si en paz o peleando, y yo ya he elegido en paz, así que la decisión, en realidad, ya no depende de ti. Se quedó callado un buen rato, mirando los documentos extendidos sobre la mesa de la cocina, y cuando por fin habló, fue para preguntarme algo que llevaba días temiendo que preguntara, lo planeaste todo desde el principio. Dejaste que firmara a propósito. No te salvé de tus propios errores, Rodrigo, le contesté, dejé que los cometieras del todo, porque solo así se podían demostrar sin que quedara ni una duda. Y le contesté con la frase que llevaba semanas repitiéndome en la cabeza como un mantra, la misma que había pensado en aquel pasillo de hospital la noche que se me heló la sangre por primera vez, la sangre no se firma, Rodrigo. Se demuestra. Y la mía ya está demostrada. La tuya, con Carla, nunca lo estuvo, y con Marcos, tampoco.
Pedí el divorcio esa misma semana, de mutuo acuerdo, sin escándalos ni titulares, exactamente como Beatriz me había aconsejado desde el principio. Me llevé a los niños al pueblo, a la casa de mi tía Remedios, la misma casa de piedra con parra en la entrada donde crecí, mientras se resolvían los últimos trámites de la administración fiduciaria. Carla fue denunciada por falsedad documental y usurpación de estado civil, y el caso de Pamplona, que llevaba 4 años dormido, se reabrió en cuanto la Fiscalía Navarra conoció los hechos de La Rioja. Marcos perdió, junto con su participación en la finca, el acuerdo con la cadena hotelera, que se retiró en cuanto se filtró el litigio. Y Rodrigo se quedó exactamente donde había empezado, sin la finca de su madre, sin la mujer con la que pensaba quedarse con ella, y sin la esposa a la que había llamado, por escrito, una gallina confiada demasiado ocupada con un bebé para darse cuenta de nada. Me enteré de la detención de Carla por Beatriz, un martes por la mañana, mientras yo estaba en la cocina de mi tía preparando el biberón de Sofía con el teléfono encajado entre la oreja y el hombro. Beatriz me contó que 2 agentes se habían presentado en su despacho de la inmobiliaria en Logroño, sin avisar, a media mañana, delante de sus compañeros de trabajo, y que se la habían llevado esposada mientras el resto de la oficina fingía seguir mirando sus pantallas. Alguien grabó parte de la escena con el móvil, no sé quién, y el video circuló un par de días por grupos de conocidos antes de desaparecer. 12 segundos de Carla, siempre tan cuidada, tan de manicura perfecta, con el pelo suelto y la cara descompuesta, gritándole a un agente que aquello era un error, que ella no había falsificado nada, que todo era culpa de un hombre de Pamplona al que apenas conocía. No sentí la alegría feroz que había imaginado sentir en su momento, allá en el pasillo del hospital, cuando todavía no sabía cómo iba a acabar todo esto. Sentí, más bien, un cansancio raro, como si hubiera terminado una carrera muy larga y solo entonces me diera cuenta de lo agotada que estaba. Colgué el teléfono, terminé el biberón, y se lo di a Sofía, que no tenía ni idea de nada de esto y solo quería comer. El juicio se celebró casi un año después, y yo no asistí. Beatriz sí, en representación del Consejo de Familia, y me contó que Carla llegó con un abogado carísimo y una versión de los hechos que se le cayó a pedazos en menos de 2 horas, en cuanto la fiscal proyectó, una junto a otra, las 2 escrituras falsificadas, la de Pamplona y la de La Rioja, con la misma fuente tipográfica ligeramente distinta a la oficial, el mismo error en el sello del colegio notarial, la misma firma de un notario que juró ante el tribunal no haber firmado nada de eso en su vida. La condenaron a 3 años, de los cuales cumplió poco más de 1 antes de la condicional, y una inhabilitación de 10 para ejercer cualquier actividad relacionada con la intermediación inmobiliaria o notarial. No he vuelto a saber nada de ella desde entonces, ni ganas. Los primeros meses en el pueblo fueron raros, lo reconozco. Me acostumbré a dormir con la ventana abierta y el ruido de las ranas del arroyo, a que Mateo cambiara de colegio a mitad de curso sin apenas quejarse, a que mi tía volviera a llenarme la nevera de tarteras como cuando yo tenía 15 años y ella pensaba que no comía lo suficiente. Rodrigo llamaba de vez en cuando para hablar con los niños, siempre correcto, siempre un poco apagado, como alguien a quien le han quitado el aire de golpe y todavía no ha aprendido a respirar de otra manera. No le guardo rencor, o no todo el que podría guardarle. Simplemente ya no formaba parte de la vida que estaba construyendo. Antes de mudarnos del todo, pasé varias tardes vaciando poco a poco mi antigua habitación en la casa grande, llevándome cajas pequeñas para que Rodrigo, absorto en sus propios papeles legales, ni siquiera lo notara. Fotos de mi boda que ya no sabía si quería conservar o tirar, la ropa de bebé de Mateo que había guardado por si acaso, un cajón entero de recibos de la bodega de los últimos 8 años que Beatriz me pidió que no tocara todavía. La tía Remedios me ayudó a pintar 2 habitaciones de su casa, una para Mateo, con las paredes de un azul que él mismo eligió en la ferretería del pueblo, y otra para Sofía, más pequeña, con una cuna que había pertenecido a mi propia infancia y que mi tía había guardado, sin que yo lo supiera, durante 30 años en el desván, envuelta en sábanas viejas, esperando, decía ella, a que alguien volviera a necesitarla. Mateo, que ya tiene 7 años y una intuición mayor de la que cualquier niño debería necesitar, me preguntó una noche, mientras le arropaba, si papá ya no nos quería. Le dije que papá cometió un error muy grande, de esos que a veces cometen los adultos cuando se olvidan de lo importante, y que ese error no tenía nada que ver con cuanto lo quería a él. Se quedó pensando un momento, con esa seriedad repentina que a veces le da un aire de adulto pequeño, y luego preguntó si el error tenía que ver con la señora que salía en las fotos del móvil de papá que él había visto una vez sin querer. No supe qué contestarle exactamente, así que le dije la verdad a medias que un niño de 7 años puede sostener, que sí, que en parte tenía que ver con ella, pero que lo más importante era que él y su hermana siempre iban a tener un hogar seguro, pasara lo que pasara con los adultos a su alrededor. Se durmió agarrado a mi mano, y yo me quedé un rato más sentada en el borde de la cama,
escuchando su respiración tranquila, pensando en lo rápido que los niños aprenden a intuir la verdad aunque nadie se le explique del todo. Hoy Mateo tiene 7 años y sabe, a su manera infantil, que la bodega será suya y de su hermana cuando sean mayores, y que mamá la cuida por ellos mientras tanto. Sofía ya no necesita ni oxígeno ni monitores, solo persigue gallinas por el corral de mi tía y se ríe con una fuerza que todavía me sorprende cada vez que la escucho. Yo administro la finca con la ayuda de un gestor que el consejo aprobó, superviso la vendimia cada septiembre, y he vuelto, contra todo pronóstico, a sentarme en esa misma terraza con el sol pegándome en la nuca, solo que ahora sin nadie a mi lado prometiéndome tierras que pensaba regalar a otra. La primera vendimia que dirigí sola fue la del año siguiente, un mes de septiembre especialmente caluroso, con las uvas madurando 2 semanas antes de lo previsto y todo el pueblo comentando que iba a ser una cosecha para recordar. Recuerdo estar de pie entre las hileras a las 7 de la mañana, con las botas cubiertas de barro seco y un racimo en la mano, comprobando el punto exacto de azúcar como me había enseñado, hacía ya años. El capataz que llevaba 30 trabajando para la familia y que se había quedado conmigo, no con Rodrigo, cuando tuvo que elegir. Me preguntó, ese primer día, si estaba nerviosa, y le dije la verdad, que no, que llevaba nerviosa toda la vida por cosas que no controlaba, y que por primera vez estaba nerviosa por algo que sí dependía enteramente de mí. Sonrió, sin decir nada más, y siguió cortando racimos. Beatriz viene a comer a casa de mi tía una vez al mes, más o menos, y siempre trae algo, una tarta, una botella de algo que no es de nuestra bodega para variar, y nos sentamos las dos en la cocina mientras los niños juegan fuera, a hablar de todo menos de leyes, aunque siempre terminamos hablando un rato de leyes porque las dos, en el fondo, seguimos siendo lo que somos. Le pregunté una vez, casi de pasada, si alguna vez dudó de que fuéramos a ganar, y ella se rió, de esa forma seca suya, y me dijo que no, nunca, porque los mentirosos como Rodrigo y Carla siempre cometen el mismo error. Creen que la prisa es una ventaja, y en realidad es la prueba que ellos mismos van dejando por el camino. Guardo el anillo del abuelo en la misma cajita de madera, esperando el día en que se lo entregue a Mateo, y cada vez que la abro pienso lo mismo, lo que ya sabía entonces sin saber todavía cuánto me iba a costar aprenderlo del todo: la sangre no se firma. Se demuestra. Y cuando por fin se demuestra, ya nadie te la puede quitar.